Hi guys, I hope everybody's doing well. Today I'm going to explain you self-study guides for weeks 21 and 22. I'm going to explain it in Spanish to avoid any misunderstanding. Let's begin. Self-study guide 21 and 22 for Service Center Executive. Chicos, esta guía, es la guía para las próximas 2 semanas hasta el 19 de octubre, como lo ven por acá. Tenemos algunos videos. Estos videos están relacionados a este segundo tema, que es la introducción a lo que es la escritura académica, que es lo que vamos a empezar, con qué es un párrafo. Aquí viene, explicado un poquito qué es un párrafo. Dice, a paragraph is made up of sentence. Un párrafo está hecho de oraciones. Ya eso lo habíamos visto un poquito en una guía anterior, que debe tener por lo menos 5. Un párrafo tiene una topic sentence. Eso es una oración donde nosotros vamos a decir de qué vamos a hablar en el ensayo. Each sentence relate to a single idea about the main topic. Cada una de las oraciones se refiere a esa misma idea. Dice que los párrafos pueden explicar o describir algo. Y acá tenemos las partes que dice que a topic sentence, que es la que les dije, supporting sentences, son las que le siguen dando como un poco más sentido a este tema del que estamos hablando, y una oración de conclusión. ¿Por qué era importante saber qué era un párrafo? Porque vamos a empezar con lo que es un ensayo. Entonces, un ensayo es prácticamente una hoja con información. Un ensayo tiene 5 párrafos. Eso es nuestra meta, ¿verdad? Aprender a escribir un ensayo. Entonces, en un ensayo lo que vamos a hacer es organizar nuestras ideas sobre un tema en particular. En este caso yo les voy a dar el tema. Dice que un ensayo consiste de 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Eso no quiere decir que son 3 párrafos, sino que tenemos un párrafo de introducción, 3 párrafos en el cuerpo y un párrafo en la conclusión. Vamos a ver un ejemplo. Aquí ustedes tienen este ejemplo donde viene explicadito aquí lo que es un párrafo. Aquí vemos que está el topic sentence, las support sentences y concluding sentence, y después tenemos el ensayo. Entonces aquí el ensayo va a tener un párrafo introductorio, un párrafo de cuerpo, un párrafo B del cuerpo, un párrafo C del cuerpo y un concluding paragraph. ¿Ok? Seguimos con información. Hasta el momento vamos con solo información, no hay todavía alguna actividad. Aquí vamos a tener un poco de lo que son los párrafos uno a uno. Tenemos lo que es the introductory paragraph, que es el introductorio, ¿verdad? El primero que vamos a tener. Aquí lo más importante es el thesis statement. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da como sentido totalmente al ensayo. Ok, vamos a empezar con el punto 1. Dice que introducimos el tema del ensayo, por supuesto, su introducción. Dice que vamos a dar lo que es una idea general del tema. Vamos a introducir todo lo que vamos a hablar en el ensayo. Dice que tiene 2 partes, lo que es General Statement, que es como cuando empezamos a decir temas generales, ideas generales, que vayan introduciendo poco a poco un tema. Y el Thesis Statement, que ahorita vamos a explicarlo definitivamente qué es. Esa es la oración donde nosotros decimos específicamente de qué vamos a hablar. Vamos a continuar con lo que es el Thesis Statement, es una oración pequeña donde resumimos todo el ensayo, y luego en el cuerpo es donde lo vamos a explicar y le vamos a dar todo el soporte, ¿verdad? Aquí dice cómo se escribe un thesis statement. ¿Okay? 1, vamos a reducir el tema a una pregunta, y 2, vamos a contestar esa pregunta. Por ejemplo, question: What are the potential benefits of using computers in 4th grade class? ¿Cuáles son los beneficios potenciales de usar computadoras en una clase de 4º grado? Y la respuesta: The potential benefits of using computers in 4th grade class are, y ahí diríamos cuáles son, ¿verdad? Los potenciales beneficios de usar computadoras. Esta respuesta va a ser la thesis statement. The answer is going to be your thesis statement. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del tema que tenemos vamos a hacer una pregunta. La respuesta a esa pregunta es la thesis statement. Seguimos con el body paragraph. Dice que también tenemos 4 puntos. It has a topic sentence también, ¿verdad? Cada uno de los párrafos del cuerpo va a tener una idea, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hablar de perros,
Entonces voy a tener mi párrafo introductorio de perros, después voy a tener 3 párrafos en el cuerpo, entonces voy a elegir 3 características de los perros. Por ejemplo, el primer párrafo voy a hablar de tamaños, el segundo párrafo voy a hablar de razas y el tercer párrafo voy a hablar de perros callejeros o perros de la casa. Entonces el primer párrafo va a ser sobre tamaños, entonces obviamente topic sentence va a ir relacionado a lo que es el tamaño. Después 3 supporting ideas, 3 cosas relacionadas al tamaño. Una oración del final, ¿verdad? Donde diga, bueno, no importa el tamaño de los perros, todos son lindos, etc. Después dice que tienes que escribir 3 párrafos, entonces ahí lo mismo van a hacer con el 2 y el 3. Y al final tenemos el concluding paragraph, tenemos 2 ideas ahí. It summarizes the most important aspects, es como hacer un resumen de todo lo que hemos hablado. En el concluding paragraph no tenemos que agregar información extra, no se puede escribir nada que no hayamos hablado antes, es como solo un resumen de los otros párrafos de arriba. En el task number 6 es donde vamos a empezar con lo que es la parte práctica, ¿verdad? Hasta el momento era solo como explicación. Vamos a hacer un outline, igual como habíamos hecho un outline del párrafo, vamos a hacer uno pero del ensayo completo. Entonces yo les di 3 temas, van a elegir uno nada más, un tema de los 3. Tenemos COVID-19 en Costa Rica, bullying in Costa Rica o people prepare pets instead of kids, ¿verdad? Van a elegir uno y van a hacer el outline. Dice, no escribas el ensayo, solo tienes que presentar en outline. Acá, ¿qué van a hacer? Bueno, van a escribir el título que encontraron, después van a escribir en la introducción, no van a escribir toda la introducción, solamente el thesis statement. ¿Qué era el thesis statement? La respuesta a la pregunta del tema que hicimos antes. Después tenemos aquí de qué va a tratar el párrafo 1, de qué va a tratar el párrafo 2, de qué va a tratar el párrafo 3 y también los supporting texts, ¿verdad? ¿Con qué voy yo a representar o hablar de los tamaños de los perros, por ejemplo? And finally we have the conclusion. Aquí nada más van a escribir una oración que resuma los aspectos más importantes o escribir los aspectos más importantes como por puntos para ya después hacer el ensayo. Aquí yo les escribí, when finish the outline, send it to the teacher for a revision before writing an essay. Eso es una opción. Si ustedes quieren, cuando terminan el outline, me lo pueden enviar. Yo se los reviso y les digo si está bien o si le tienen que cambiar algo antes de hacer el ensayo, para que ya se vayan a hacer el ensayo con toda la confianza. ¿Okay? Task number 8, write an essay based on your topic and the topic you choose and the outline you prepared before. Ok, aquí dice que el ensayo va a tener 5 párrafos, introduction, body, 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 and conclusion. And that's all for weeks 21 and 22. Easy, right? If you have any comment or doubt or question, just send me a text message. See you in the next video.